¿La Tierra fue creada o comenzó a existir por sí misma sin ninguna interferencia exterior? Esa es la pregunta en el centro del debate que aún existe entre evolución y creación. Y créanme, es todo un debate. Hoy conocerán a 7 expertos en sus campos quienes han dedicado su vida a estudiar este asunto con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Mi nombre es Todd Cantillon y este es El Gran Debate. Los orígenes del universo. El gran debate. Los orígenes. El hablar del tema de los orígenes es algo muy diferente a hablar de la ciencia observacional que ha llevado al hombre a la luna o desarrollado nuestra tecnología. Hablar de orígenes es hablar de historia, y el problema con la historia es que uno no estuvo ahí. No tenemos acceso a toda la información, a alguien que estuvo ahí, que sepa todo y sea confiable. ¿Cómo podemos saber qué pasó, en especial cuando se trata de hablar de los orígenes del universo? Cuando vemos la historia de la vida en la Tierra, lo que vemos es un abanico cambiante de distintas formas. Y la evolución es el mecanismo que explica cómo sucedió eso. Al estudiar las escrituras, no hay manera de armonizar la evolución durante millones de años con lo que dice la Biblia. Y creo que hay muchas buenas razones para concluir que el Génesis del 1 al 11 es historia y no mitología o poesía u otra especie de literatura de ficción. Ha quedado claro que cada uno de los expertos cree que los otros ponen su propio enfoque en sus datos, en detrimento de la verdad, o de tal manera que se amolde a su visión. Todos lo hacen. Observen. Museo de la Creación, Hebron, Kentucky. La Biblia, a pesar de lo que los demás aseguren, es única en el mundo. No hay otro libro como este que dice ser más de 3000 veces la palabra de Dios, que conoce todo, que siempre ha estado ahí, que no cuenta una mentira, que nos da una historia muy específica de cómo el universo surgió, la creación en 6 días. Crecí en una familia cristiana, me enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios, y al estudiarla encontré que esa visión tiene mucho sentido, que las alternativas son irracionales. Esto lo vemos cuando estudiamos sistemas de competencia y contraposturas del mundo que desafían la autoridad bíblica, porque no tienen sentido. No responden a la ciencia, ni a la racionalidad, o a la ética, ni a las cosas que damos por sentadas. Por otro lado, si todo es producto de un accidente, de un Big Bang hace billones de años, no espero que mi mente, un accidente, sea capaz de entender otro accidente. Así que la ciencia regresa a una visión bíblica del mundo, no a la del Big Bang. Cuando quiero descubrir algo del pasado relacionado con cómo llegamos aquí o cómo surgió la Tierra, voy a la Biblia porque es el libro de la historia del universo. Es un testigo presencial de lo que pasó y creo que la gente que no reconoce a Dios o a un poder superior o a un diseñador inteligente está simplemente negando la verdad. No hay otro mecanismo conocido, al menos no uno que haya mostrado evidencia del mismo. Pero, por supuesto, no dije cuál era el mecanismo. El mecanismo es simplemente que los individuos y los pueblos acumulan cambios genéticos a través del tiempo, y luego hay procesos como la selección natural que refina esas diferencias para producir formas adaptadas. Primero déjame decirte que el mejor y más contundente argumento de la evolución desde un punto de vista evolucionista son 4 palabras. Esas palabras son ¿de qué otra forma? No hay otra forma. Simplemente no hay otra manera. Los evolucionistas profesionales que conozco, y no hablo de los de Lehman, ellos pueden tener sus propias y privadas definiciones de la evolución. Pero eso no me preocupa. Para los evolucionistas profesionales existe lo material, la energía, el tiempo y el espacio. Está el mundo material, y no hay nada más fuera de ese mundo material. Lo que les molesta a los evolucionistas profesionales es que invoco algo que es sobrenatural, porque eso es inconcebible. Pero no lo es para la ciencia, lo es para la filosofía llamada cientificismo. Esta es la tarea del televidente, ir al diccionario y buscar la palabra cientificismo. Cientificismo es la creencia o la filosofía de que todo lo que existe es real, es material y completamente explicable por medio del método científico. Así que si Dios fuera real, traigámoslo. Tenemos un buen microscopio aquí. Lo pondremos bajo el microscopio y revisaremos de qué está hecho. Porque debe estar hecho de material, materia, energía, y debe ocupar tiempo y espacio. Y ese es un paradigma.
una visión del mundo que los evolucionistas ocupan. La teoría funciona dentro de esa visión de que la naturaleza lo es todo. Y si yo tuviera esa misma premisa, llegaría a la misma conclusión que ellos. La gente podría decir, sí, pero es poco probable que pudieras crear un ojo por casualidad. Y mi respuesta sería, ¿de qué otra forma? Si no te gusta mi explicación materialista, ¿cuál es la tuya? Muy interesante que él dijera, ¿de qué otra forma podría ser? Por supuesto, está diciendo que si tuviera un punto de vista opuesto al que tiene ahora, llegaría a la misma conclusión. Y esto dice mucho. Y claro que escucharon al profesor Myers decir la misma frase. ¿De qué otra forma podría haber pasado? Si no existiera Dios, no habría otra explicación, sino la evolución durante miles de millones de años. Sin embargo, si hay un creador implicado en el diseño de lo que vemos alrededor, esto tiene tremendas implicaciones en el espectro religioso que rápidamente se mueven hacia otros aspectos de la vida. Creo que es ahí donde muchos nos ponemos nerviosos. Está malinterpretado, como si hubiera dos campos o un debate, cuando en realidad esto tiene que ver con la manera como nuestra civilización ha evolucionado. ¿Por qué le damos autoridad a ciertos expertos? La noción de que en esta área la ciencia se ha desviado y no puedes confiar en lo que ha hecho en biología, pero el resto de la ciencia está perfectamente bien. Esto nos da señales de que algo está sucediendo aquí, y es claro que tiene que ver con la política, en un sentido amplio. Lo que tenemos es un número de modelos de cómo pudo haber sucedido, cómo pudo surgir la vida, y todos son en esencia darwinianos. En el sentido de que creemos que lo que sucedió fue una evolución química que es muy parecida a la evolución biológica. Lo que pasó es que hubo diversas y pequeñas moléculas que pudieron interactuar y promover la síntesis de otras pequeñas moléculas. Así que sucedió que en cierto punto esos químicos debieron ser creados. Y la forma en la que creemos que se crearon es, de nuevo, una manera bastante natural. Pues si tomamos una molécula existente en una situación inorgánica y la sometemos a cosas como presión y calor, generados por actividad eléctrica y otras cosas, esto promueve reacciones químicas que producen moléculas más pequeñas y complejas. Cuando se trata de aquellos que no comenzaron con la Biblia, dirían, al principio estaban la materia y el hidrógeno. Esto dio principio a la vida, sin embargo, la ciencia observacional no lo confirma. Bueno, tal vez llegó del espacio exterior. Tal vez estas cosas de alguna manera se unieron y con el tiempo sucedió. Pero las cosas no suceden así. Esto lo sabemos de nuestra propia experiencia. No colocas en el piso las partes de un reloj y esperas a que se arme por sí solo. Sabemos que eso no pasa sin que haya una inteligencia detrás. Así que eso contradice nuestra experiencia común y lo que sabemos que debe suceder para que existan estas cosas tan complejas. El mismo Darwin trabajó explícitamente en el contexto, o el concepto de diseño. Esto es, que la explicación de la vida, como la vemos, fue particular y explícitamente diseñada por un creador. Esto es lo que le digo a la gente cuando me pregunta. Siempre hay una posibilidad de que unos extraterrestres cruzaran el espacio en un artefacto y decidieran reabastecer los tanques en la Tierra, y de ellos venimos. Las preguntas acerca del origen de la vida, del origen del universo y de dónde venimos son históricas. La cuestión de nuestros orígenes. No puedes ir al Gran Cañón y recrearlo en un laboratorio. Debes observar las evidencias en las rocas, en los fósiles, y tratar de reconstruir el pasado. ¿Qué ocurrió para que pasara eso? Se piensa que el hecho de que el universo se expanda es evidencia del Big Bang, pero este ocurrió después. La expansión del universo fue descubierta en 1920 y Lemaitre sostuvo la teoría del Big Bang en 1931. La idea de que el universo empezó siendo un punto y que este punto se expandió es la explicación de la expansión. Pero también hay otras, porque el que algo se haga más grande no quiere decir que empezó a existir hace miles de millones de años producto de una explosión. Puedo inflar un globo, pero no quiere decir que empezó siendo un punto. Era más pequeño, pero no era un punto.
El primer modelo de Lemaitre en 1928 no empezaba con un punto, sino con un universo finito que se expandió. Y eso es lo que yo creo como creacionista. Dios creó el universo de un tamaño finito que se ha ido expandiendo por alguna razón. Están viendo sus respuestas. No pueden ver mis preguntas, pero soy yo quien las hace. Es curioso, podría ser interesante tomar nota de esto. Pareciera que mi pregunta fuera, ¿cómo pasó esto? Pero también pueden ver que realmente no estoy recibiendo una respuesta clara. Aquí en el Museo de la Creación, cuando vienen quienes viven en el mundo secular a entrevistarme, la mayoría de las preguntas no son de la evolución, sino de la edad de la Tierra. La razón es porque si no tienes una inconmensurable cantidad de tiempo, no puedes postular la evolución. Debes tener una inconmensurable cantidad de tiempo, unos millones de años. Es por eso que son tan emocionales y persistentes con los millones de años. Y aún así, la Iglesia ha dicho, podemos tener millones de años, lo que en realidad debilita la autoridad de las Escrituras. La única evidencia que pueden sacar a relucir los creacionistas es la Biblia, que es una especie de evidencia, pero es muy pobre para una hipótesis científica, en particular porque los autores no vivieron en el periodo cámbrico, así que no están calificados para hablar de lo que sucedió en el Cámbrico. Las rocas están ahí, y cuando las analizamos descubrimos evidencias más precisas de lo que pasó entonces. La evidencia es clara, pero ella no habla por sí misma. El ADN no habla, las rocas no hablan, los fósiles no hablan. Yo hablo por ellos, o alguien habla por ellos. Entonces, ¿qué pienso de estas cosas? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué sucedió? Cada parte de la evidencia apoya lo que las Escrituras dicen. El diseño. El motor, ¿acaso no sugiere una compañía automotriz? ¿Un diseñador? ¿Acaso no sugiere que un motor está hecho de muchas partes y si una de ellas no funciona, el motor dejará de trabajar? Si dejas de ponerle aceite al motor de tu auto, tendrás problemas. ¿Eso no te sugiere la idea de una complejidad irreductible? Por supuesto, el profesor Myers sugiere que llevo muy lejos la metáfora, pero aún no estoy convencido. Yo no soy religioso. Si dices motor, pensaré en un motor. ¿Qué puedo decir? Es difícil para mí entender cómo la gente puede mirar eso, estudiarlo, investigarlo y no reconocer que hay algo superior en lo que ve y que no es solo la naturaleza, porque la complejidad es tan inmensa. Cuando la miras, algo te grita. Esto es un diseño, es algo creado, no es una casualidad. Se convencieron alrededor de la segunda o tercera década del siglo XIX de que había grupos naturales, no solo grupos creados por el hombre. Louis Agassiz, quien es la persona a quien yo más he estudiado, profesor de la Universidad de Harvard, escribió en 1857 su ensayo sobre la clasificación en el que dice, todos están ahí en la naturaleza. Es una dimensión más allá de lo que podríamos llamar teología natural. Tal orden pudo ser creado por una mente rectora y refleja la inteligencia de Dios. Debes tener el ADN de todas estas cosas, porque el ADN contiene las proteínas, que son los componentes celulares básicos. Así que, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque debes tener una célula para proteger el ADN, pero también tener ADN para formar las partes de la célula. Así que es difícil saber qué fue primero. El asunto con el ADN es que no puedes colocar un grupo de bases de ADN en un tubo de ensayo y esperar a que se junten y formen algo que te dará una cierta proteína. No sucede así. Eso no pasa. Colocar al azar bases de ADN no lleva más que a un desastre, y ese es el asunto central. ¿Cómo colocas la información genética ahí? Estamos descubriendo en el ADN que los genes, la parte que codifica la proteína, lo que hay en medio, ese 98% de nuestro ADN, a lo que llaman basura, no lo es. Hace algo y es muy importante para regular esos genes. Esto es muy complejo. ¿Cómo puedes hacer esto al azar en el tiempo? Nadie lo pensaría. Vemos a los forenses y todas las cosas que hay hoy y nada de esto tendría sentido. ¿Sabrías que fue diseñado, y creo que todo se reduce a negarlo, para no ser responsables ante Dios, el Creador?
Ella está diciendo que la información genética es un problema, porque es un problema para los evolucionistas. ¿Cómo una información tan detallada puede surgir por accidente? ¿Les parece a ustedes que hay un diseñador del otro lado? Por lo que sabemos, la información no surge de un proceso aleatorio. Cada vez que tomas un libro que tiene información, no dices, hubo una explosión en la máquina de escribir. Dices, esa información fue escrita, salió de una mente. La información en el ADN debe venir de una mente. Eso es congruente con la creación, no con las mutaciones y la selección natural que produciría. Creemos en las mutaciones y en la selección natural, pero no que añada nueva información al genoma. De nuevo, un libro habla de un escritor. Si tuvieran un montón de cartas y las lanzaran al aire, no se produciría un libro. Es ridículo. Y creo que es una de las preguntas clave cuando se habla de la dificultad de muchas personas en aceptar la teoría de la evolución. Solo pones un montón de cosas juntas y aparece un mundo. Mutación. Bien, pongan atención en lo que van a escuchar y vean si pueden satisfactoriamente hacer una conexión entre mi persona y una mosca. Porque hasta donde sé, no luzco como una mosca y debo admitir que me cuesta trabajo imaginar que hace 700 millones de años eso hubiera sido diferente. Acepto la selección natural. Puedes verlo. No es una teoría. La selección natural es algo que observamos. La selección artificial es igual. Selección artificial. El hombre hace la selección o la gente la hace. Como seleccionar perros con los rasgos deseados. En la selección natural se diría que es la naturaleza quien hace la selección. Una de las cosas que los evolucionistas dirán es, con el tiempo empiezas con una célula que luego se convierte en dos. Debe replicarse o no llegarás a ningún lugar. Debe haber replicación, pero con el tiempo ocurrirán cambios. Deben suceder adiciones a la información genética, mutaciones y selección natural. Esta dependerá de lo que es mejor para el ambiente y con el tiempo esto nos llevará de un organismo unicelular a lo que conocemos hoy. Por ejemplo, ahora tenemos humanos y chimpancés, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros no tiene problemas para distinguirlos. Pero si nos vamos hacia atrás, digamos unos 6 o 7 millones de años, había una población de primates que dio origen a ambos, a los humanos y a los chimpancés. Tomen nota de cuántas veces dentro de la conversación la respuesta parece ser, bueno, solo sucedió. Esto para mí sugiere un denominador común, sucedió. Y siendo un hombre normal, viviendo en un mundo normal, no muchas cosas en mi vida ocurren por accidente. La mayoría de las veces hay una inteligencia detrás, pero estoy traicionando mi postura, así que ustedes hagan el trabajo. Vean si pueden descubrir cuántas veces en la conversación sucedió parece ser el factor gobernante. Las mutaciones no pueden producirse de acuerdo con las necesidades. No puedes tener una criatura a la que le encantaría volar, digamos un reptil, que diga, me encantaría volar, creo que voy a hacer un gran esfuerzo y desarrollar unas alas. No funciona así. Las mutaciones al azar, sin un propósito definido, tendrían que ser producto de la casualidad. Desarrollar los genes sin una meta u objetivo en mente. Todos los genes integrados para producir alas y ahí se podría dar la selección. Ellos creen que una especie animal se transformó en otra, pero el estudio de la genética muestra que puedes tener grandes variaciones dentro de una especie. Puedes ver selección natural, pero siempre dentro de una especie. Y una especie bíblica es más bien una clasificación familiar, clase, orden, familia, genes, especies. El problema es que esos mecanismos no funcionan. Lo sabemos por la ciencia observacional que podemos hacer en un laboratorio. Sabemos esto. Si hay mutación, esa selección natural sí ocurre, pero no añade nada, no crea nuevas estructuras, cosas nuevas. No puede ir de una manzana a un limón, por decir algo. No lograrás hacerlo con los mecanismos que conocemos hoy, ni por mutación o por selección natural. Ellos podrían decir, bueno, hay algún mecanismo del que no sabemos. Está bien, así que ese es el problema y por eso es que en verdad nos ayuda a regresar a los puntos iniciales. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Dios hizo esto o la naturaleza lo hizo por sí misma? Algunos mecanismos de los que no estamos muy seguros. Puede verse que ella no está contenta con esa respuesta. Ella busca algo más.
Observen, notarán que más adelante el Dr. Myers dice exactamente la misma oración. No está del todo seguro. ¿Están satisfechos con esa respuesta? Así que tenemos a un pez que vive en su ambiente marginal, digamos en un cuerpo de agua salubre o en aguas desagradablemente estancadas. Lo que tenemos entonces es un pez que necesita respirar. ¿Qué hará? Lo que inicialmente hará es algo simple, como tragar agua o aire. Saldrá a la superficie y tomará una bocanada de aire que le dé oxígeno para seguir viviendo. Tenemos peces que lo hacen en este momento. Luego ocurrirán otras adaptaciones como desarrollar aletas más resistentes porque viven en aguas poco profundas y a veces es necesario. Cuando se está en aguas poco profundas es más eficaz usar las aletas para moverse en el lodo en lugar de nadar como lo haría un pez de aguas profundas. Estos peces realizaron una serie de preadaptaciones, adquirieron unas propiedades que les permitieron hacer frente al ambiente fuera del agua. Así que fue un pequeño paso adelante que este pez pudiera emerger a la superficie de vez en cuando para obtener un bocado, una cucaracha o cualquier cosa. Ahora tenemos estos peces de tierra que son más y más tolerantes a ambientes áridos. Tomen nota de este punto fino. No podemos autoseleccionar las mutaciones que creemos serían ventajosas para nosotros. Esto dicho por un anatomista contradice lo que el Dr. Myers sugiere cuando habla acerca del pez que encuentra una manera de adaptar sus aletas para poder caminar eficazmente en aguas superficiales. Y por supuesto, dar paso a la primera camada de peces que caminen en tierra firme. Si no podemos seleccionar las mutaciones, estas ocurren por accidente. Creo que esta es, tal vez, la clave de este debate. Las cosas ocurren por accidente o hay un diseño. Tendrán que ser ustedes quienes respondan a esto. Definimos la evolución como ir de moléculas al hombre, de un organismo unicelular a la gente de hoy en día. Mientras que lo que destacan cuando hablan de evolución es una visión a pequeña escala, por decirlo de alguna manera. Los cambios en una especie animal, como lo dice la Biblia, los vemos hoy en día, vemos qué sucede, pero ellos dicen, dale suficiente tiempo, si se lo das, podrás ver cualquier cosa, un dinosaurio que se convierte en ave. El problema es que el mecanismo no funciona, las mutaciones y la selección natural simplemente no hacen eso. Nada es perfecto, todo debe cambiar un poco. Así que lo que tenemos es mutación al azar, que genera una diversidad de formas. Luego tenemos la selección que se impone sobre ellas y esas formas que presentan una combinación que hace más eficiente la replicación. Después, se apropian del medio ambiente. Entonces la clave es, ¿cómo consigues información genética? ¿Cómo obtienes información que forme una placenta, un hígado, un riñón o un ojo? No se trata de un golpe de suerte, sino de un complejo sistema integrado de complejidad. Como cuando uno ve a una orquesta sinfónica que se está afinando y piensa, ¿cómo va a poder producir música este grupo? Es un caos. Pero cuando el conductor hace y empieza la música, es preciosa. Pasaste de la complejidad a la complejidad integrada. Ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento y la usamos para hablar de tecnología, de la ciencia observacional con la que se construye la tecnología. Pero hay que tener conocimientos de historia y el conocimiento que da la observación. Cuando hablas de ciencia, de lo que en realidad estás hablando es de un proceso basado en la evidencia de que debemos tener maneras de probar nuestra hipótesis, lo cual es fundamental para hacer buena ciencia. Un científico quiere entender la causa, para no simplemente observar la Tierra y decir, ¿dónde está esta clase de roca o esta clase de mineral? Sino para entender por qué es exactamente de la manera en que es. Y la evidencia se vuelve tan abrumadora que hay una historia que contar. Thomas Lyell propuso que siempre debemos preferir las causas que podamos entender.
Los creacionistas y los evolucionistas comparten la misma ciencia observacional, por eso los hay trabajando juntos en el telescopio Hubble o construyendo un aeroplano o en un laboratorio mezclando químicos, porque estas son las cosas en las que pueden estar de acuerdo. Un creacionista y un evolucionista pueden construir una nave espacial y lanzarla a Marte y estarán de acuerdo. En lo que discreparán será en los orígenes de Marte. Este es el asunto real, la diferencia, y es lo que necesitamos entender. Probablemente la objeción más común es que nosotros no hacemos buena ciencia. No somos científicos, no hacemos buena ciencia a pesar de tener un doctorado de una universidad respetable. No hago ciencia, pero de nuevo, ¿cuál es la definición de ciencia? ¿En verdad necesitamos dividirla en dos categorías? ¿Hablamos de la ciencia que se hace en el laboratorio? Porque yo puedo hacerlo como cualquiera. Y en verdad lo que hago aquí y ahora en lo relativo a la ciencia que produce resonancia magnética, aeroplanos y vacunas, no tiene nada que ver con Darwin. Nada. Muchos científicos en el tiempo de Darwin no lo aceptaban, a pesar de gustarles la idea de que había una explicación materialista de los orígenes. Por ejemplo, Thomas Huxley, siendo ateo, amaba la idea de que Darwin parecía tener una forma de explicar cómo surgió todo sin ninguna clase de intervención divina, resultado de un proceso natural. Él amaba ese aspecto y por eso era un entusiasta de Darwin. Pero Huxley nunca estuvo convencido de las explicaciones de Darwin acerca de que los cambios al azar y la selección natural pudieran lograr resultados como los que vemos en los sistemas biológicos. En tiempos de Darwin tenían una visión muy compleja de la célula. Reconocían que debía ocurrir un fenómeno interesante ahí. No proclamaban que era una simple burbuja de protoplasma. El mismo Charles Darwin publicó una serie de estudios donde utilizó esa maravillosa herramienta, el microscopio, que alcanzó sus límites de resolución alrededor de la época de Darwin. Utilizaron el microscopio para observar el interior de las células y saber qué ocurría, pero no pensaban que las cosas fueran simples. Sabían que había mucha complejidad y también sabían que por necesidad debía ser complejo, ya que las células se reproducen y el mecanismo era desconocido. Pero sabían que algo extraordinario sucedía ahí. ¿Qué es ciencia? Verán que los profesores del Museo de la Creación enfatizan esa pregunta repetidamente. Ellos dicen que por el hecho de que hagamos ciencia en el laboratorio en la que estemos de acuerdo que haga volar a los aviones o descubrir vacunas, eso no quiere decir que al mirar hacia atrás podamos aseverar o tener certeza al 100% de cómo surgió todo a nuestro alrededor. Y creo que ellos dirían que es importante saber la respuesta a esa pregunta. La explosión cámbrica para nosotros es una poderosa evidencia contra la evolución. Tienes todas estas diferentes criaturas y todas estas plantas diferentes que aparecen de la nada. No hay precursores ni formas transicionales en las rocas precámbricas que expliquen cómo una criatura microscópica unicelular puede convertirse en trilobites o algo así. Desde la perspectiva creacionista, vemos el cámbrico, lo que se define como cámbrico, como el inicio del diluvio. Las capas inferiores de roca son probablemente sedimentos de antes del diluvio, tal vez incluso sedimentos del día 3 de la semana de la creación cuando Dios hizo aparecer el suelo seco. Están desprovistas de fósiles. Luego tenemos esta explosión de vida compleja. ¿Crees que haya un organismo en los restos fósiles que represente claramente una etapa en la evolución de la A a la C, pasando por B? En otras palabras, ¿una transición? No tenemos manera de saber si eso es verdad. De hecho, los mismos evolucionistas declaran que no hay certeza de que algún fósil en particular, de los que vemos en los registros fósiles, sea un ancestro directo de algún otro. ¿Cuál sería un mejor nombre que pudiera aceptar en lugar de formas transicionales? Puedes decir, ¿crees que cuando ves sistemas biológicos estás viendo fósiles o animales vivos? ¿Crees que observas rasgos físicos de algo que está entre A y C? Sí. Veo gente que tiene brazos largos, brazos medianos y brazos pequeños. Veo gente con diferentes tonos de cabello. Cuando veo criaturas vivas, puedo ver que los ojos de un cangrejo herradura son muy diferentes a los ojos de los perros, los gatos o de un humano. La pregunta es
Esas diferencias se entienden mejor como una transición evolutiva que alega saber que el organismo está en una etapa transitoria entre A y C. No lo sabemos. Si me dices que hay una estructura con apariencia intermedia para un aspecto en particular, puedo aceptarlo. No me parece irracional. ¿Qué significa eso? Esa es la cuestión. Creo que el punto está claro, que podamos ver la misma evidencia desde dos diferentes perspectivas y decidir qué queremos ver. Creo que el punto de vista, desde la perspectiva cristiana, es que aquellos que pertenecen a la parte evolucionista atea desafiarán las evidencias porque no quieren someterse a Dios, quien estaría del otro lado de la ecuación. Desde luego, no estoy proponiendo un giro. Solo describo los hechos del caso. Por ejemplo, si observas la fundación del Instituto para el Descubrimiento y el movimiento del diseño inteligente, si miras a Philip Johnson, él no tenía inconveniente en decir que era un cristiano evangélico y que quería corregir la tendencia materialista de este país y regresarlo a sus raíces cristianas. Él decía cosas como estas. La doctora Eugene Scott es atea. Estuvo en mi oficina entrevistándome para la BBC cuando abrió el Museo de la Creación. Me dijo, ¿usted empezó con la Biblia? Le dije, así es. ¿No está preparado para cambiar lo que la Biblia dice respecto a la creación y el diluvio? Correcto. Entonces me dijo, ve, eso no es ciencia, eso es religión. Porque nosotros empezamos con evidencias y desarrollamos nuestras teorías, pero estamos preparados para cambiarlas cuando lleguen nuevas evidencias. Me dijo, eso es ciencia. Ese es el problema con ustedes. No hablan de ciencia, sino de religión. Y yo le dije, doctor Scott, ¿usted es atea? Sí. ¿No cree en Dios? Correcto. Entonces la Biblia no es relevante en esta discusión. Así es. Y le dije, bueno, ¿usted no cree que la Biblia habla de historia real? No. ¿Y usted es atea? ¿Cierto? No existe Dios. Es correcto. ¿Y está preparada para cambiar eso? El conflicto en el siglo XVII hizo que gente bien intencionada dijera, ya que Dios, estamos todos de acuerdo, creó el mundo al igual que inspiró la Biblia, Él nos ha dado dos libros. Metafóricamente, uno es la Biblia en el sentido literal y el otro, el libro de la naturaleza. Esto alentó la visión de que no sería dañino para la religión estudiar la naturaleza, ya que esta es creación divina. Hay muchos cristianos que no han pensado en estos asuntos. Se inclinan a pensar, ¿puedes creer en el Big Bang y en la Biblia y no hay conflicto o contradicción? Así que encontrarás muchos buenos científicos que van a la iglesia y creen en Dios y todo lo demás, pero no afirman que sus creencias son comprobables o que hay una especie de evidencia material, como lo esperaríamos desde una postura científica. Esta es la conclusión. Cuando no tomas la palabra de Dios como está escrita en el Génesis del 1 al 11 y utilizas las ideas seculares de una evolución de millones de años para reinterpretar los días y reinterpretar la creación, estás haciendo dos cosas. Una es que estás desestimando la historia fundacional de toda doctrina. La segunda, que es el punto crucial, es que estás socavando la palabra de Dios mismo. Al igual que en una corte, es materia del juez sopesar la evidencia, que debe partir de la presunción de inocencia. Debe estar dispuesto a cuestionar y a suspender tu condena, si se trata de un juez honesto o de un jurado honesto. La diferencia en una corte es que ahí hay un punto final, aunque el jurado quede descontento. A pesar de que queden preguntas sin responder, hay que alcanzar un veredicto y en ocasiones dirán inocente, aunque crean que la persona es culpable. Pero la evidencia no es contundente. Todo esto ilustra lo complejo de la pregunta y tal vez incluso ilustra el que en muchas situaciones los seres humanos no pueden estar totalmente seguros de algo. La idea de que es un asunto sencillo y de que debemos ser capaces de responder sí o no. Esa clase de contundencia, clásicamente hasta hoy, proviene de las matemáticas.
donde te dan unas cuantas conjeturas en las que todos estamos de acuerdo, como en donde se encuentran una línea recta y un punto. Y luego debe demostrarse, debe probarse al final de la operación. Pero uno de los descubrimientos importantes de la civilización y de la ciencia occidental es que el conocimiento del mundo natural no es idéntico a una comprobación matemática. Es más similar a armar un caso para una corte. Así que la palabra evidencia es en realidad de gran ayuda si estamos tratando de entender por qué estos asuntos son tan difíciles. Yo creo que en verdad existe un Dios creador. Mi carrera en la ciencia involucra unos 40 años de práctica en laboratorios de las instituciones médicas más importantes del país. Mis puntos de vista acerca de la Biblia no fueron impedimento porque me ceñía la ciencia empírica, lo observable, lo replicable y lo verificable. Nunca he recibido una queja de un estudiante en todos estos años, porque me atengo a lo que veo. No digo, ¿de dónde vienen los riñones?, sino, esta es la forma de un riñón y esta es la manera en que se conforma. Es un poco diferente en un camello o en un ratón, pero es fundamentalmente lo mismo. La unidad funcional es la nefrona, misma que realiza 3 procesos: filtración, absorción y secreción. Aquí es donde este proceso ocurre. Si alguien no lo cree, puede ir a investigar. Pero nunca me molesto al final de una lección en soplar humo en los oídos de mis estudiantes. No especulo acerca de cómo es que llegamos a tener riñones de la nada. El Dr. Menton sugiere que estaría contando una historia si diera un paso adelante y tratara de explicarle a sus alumnos el origen de un hígado. Creo que la implicación es que ellos cuentan historias que apoyan la visión de un mundo en el que no hay un Dios y en el que no tenemos necesidad de él, porque nuestro universo surgió por azar. Los ateos apuntarían que los creacionistas están contando historias imaginarias acerca de este Dios distante que está en el cielo y por cuya voluntad todo fue creado de la nada. Pero, ¿qué historia tiene sentido para ti? Esa es la verdadera pregunta. Cada importante descubrimiento científico fue realizado por un científico que se aventuró más allá de lo que la mayoría ve. Empezó con diferentes conjeturas y llegó a diferentes conclusiones. Entonces encontró la cura para esto o una mejor solución tecnológica para este problema, porque desafió las suposiciones de la mayoría. Hay 2 caminos separados que no pueden superponerse. Lo que el espíritu o la religión entiende acerca del significado de la vida y la naturaleza de la humanidad es algo distinto y no tiene nada que ver con descubrimientos biológicos. Desde luego, hay otros evolucionistas, y Dawkins no es el primero. Él es solo uno de una larga lista de biólogos evolucionistas que han empujado más allá de lo que la ciencia puede y no puede decirnos, lo que ha tenido consecuencias en la religión, alegando que si entiendes adecuadamente la selección natural, no puedes simultáneamente creer que Dios es responsable de la vida. Piénsalo. Los científicos seculares dicen, podemos reinterpretar esto. Dicen que no hubo una resurrección porque nunca han visto a un hombre levantarse de la muerte. ¿Debemos reinterpretarla? No. Los científicos seculares dicen que no podemos tener un nacimiento virginal en humanos. ¿Debemos reinterpretar eso? No. Los científicos seculares dicen que no se puede resucitar a un hombre llamado Lázaro. ¿Debemos reinterpretarlo? No. ¿Y qué pasa con lo que está en el Génesis? Los científicos seculares hablan del Big Bang y millones de años atrás. ¿Hay que reinterpretar el Génesis? Nuestra hora terminó. Como siempre, cuando una hora es buena, se va volando. Esperamos haber ayudado a que dieras algunos pasos para aclarar este punto. Es evidente para mí al ver esto, y también al estarlo grabando, que los 7 expertos están totalmente convencidos de su posición. Creen saber lo que es verdadero. Esperemos que a lo largo de esta hora hayamos podido ayudarte a dar unos pasos en ese sendero, porque estamos de acuerdo en que el origen de nuestras especies y la cuestión que está en juego aquí, creación o evolución, es tal vez la pregunta más importante que tengamos que contestar. Muchas gracias por vernos. Yo soy Todd Cantillon.